Hola, ¿cómo estás? Vamos a estudiar en qué consiste un proceso aleatorio. Entonces, un proceso aleatorio, que vamos a llamarlo y sub x, es un proceso que no depende de manera definida de la variable independiente t. Hay que entender que un proceso es algo que sucede en una secuencia de pasos. Entonces, la variable independiente t, por ejemplo, que puede ser el tiempo, va identificando el orden en que van ocurriendo estos pasos que definen al proceso. Y este proceso se considera que es aleatorio si el mismo no depende de manera completamente definida de la variable t. Si nosotros realizamos varias observaciones, es decir, nosotros hacemos unos experimentos donde medimos la variable asociada a ese proceso aleatorio, vamos a observar por cada realización de los experimentos unas ciertas funciones diferentes. Por ejemplo, si nosotros hacemos el experimento y medimos durante un cierto intervalo de tiempo, volvemos a hacer el experimento y recogemos datos por un intervalo de tiempo similar y hacemos esto varias veces, para un proceso aleatorio, cada una de las series que obtengamos de los datos van a ser diferentes. Sin embargo, todas estas series, si la toma de datos es suficientemente grande, va a tener una característica que la identifica, y es que van a tener una misma distribución de probabilidad. Es decir, lo que define al proceso aleatorio es su distribución de probabilidad, más no los valores explícitos que toma la variable en los diferentes valores de la variable independiente. Algo que es muy importante en el caso de los procesos aleatorios es que estos deben cumplir con una cierta distribución de probabilidad que tienen unas propiedades. Estas propiedades de esta distribución de probabilidad son: si nosotros queremos calcular para un cierto tiempo la probabilidad de que ocurra un cierto valor de y en un rango entre y más delta de y, esa probabilidad va a estar completamente definida por el intervalo, por la función de distribución que caracteriza al proceso aleatorio, y va a tomar un número en el rango entre y más delta de y. Esa sería la probabilidad asociada a solamente un cierto tiempo, es decir, un cierto tiempo t. Pero si ahora queremos mirar que en un tiempo determinado ocurra un cierto valor entre y más delta y que en el otro tiempo ocurra un cierto valor entre y2 y y más delta y2, entonces esta probabilidad va a ser la probabilidad de que ocurran esos dos eventos. Así podemos hacer también si queremos definir tres pasos. Y con esto quiero decir, por ejemplo, si yo quiero conocer la probabilidad en un cierto intervalo de tiempo, entonces la función de distribución que me interesa es una función de distribución que depende solamente de un intervalo de un solo tiempo. Pero si yo quiero una probabilidad condicionada de que a la vez que obtengo en el tiempo 1 un valor entre y1 y y más delta de 1, en el tiempo 2 un valor entre y2 y y más delta de y2, y en el tiempo 3 un valor entre y3 y y más delta de y3, esa sería una probabilidad conjunta de tercer orden. En este caso, esa probabilidad pues estará definida por esta expresión. Y en sí, esto lo podemos generalizar para un cierto valor n de pasos, y si queremos nosotros preguntarnos, bueno, si después de 20 mediciones, ¿cuál es la probabilidad de que salga esta secuencia de mediciones? Esa sería esta probabilidad Wn. Además, notemos algo muy importante acá, y es que estas probabilidades deben cumplir con unas propiedades básicas. Las tres propiedades son estas: los valores de estas probabilidades tienen que ser mayores o iguales a 0. Lo otro que tenemos es que esta probabilidad conjunta para n intervalos de tiempo, para n valores de la variable independiente, es una función sistemática del conjunto de variables, ¿sí? Y si yo quiero encontrar, por ejemplo, esta probabilidad conjunta para tiempos de t1 a un tiempo késimo, la puedo obtener en términos de la probabilidad conjunta n, integrando en los intervalos del yk más 1 al y de n. Esto debido a que la probabilidad conjunta implica a las anteriores. Esto que les estoy mostrando acá es una definición general para un proceso aleatorio.
Nosotros ahora nos vamos a concentrar a continuación solamente en un proceso aleatorio. Vamos a estudiar con bastante detalle el caso del camino aleatorio, es decir, de un proceso aleatorio. En el caso de una dimensión que vamos a poder describir con una función de distribución binomial, es decir, una variable aleatoria binomial, y con esto pues vamos a hacer un estudio de estos procesos aleatorios, del camino aleatorio para una dimensión. Muchas gracias por la atención.